Cordial saludo. En este video vamos a ver un ejercicio para la aplicación de algunas estadísticas al momento de hacer una encuesta, ya sea para mercados o ya sea dentro de las organizaciones o de cualquier tipo. Vamos a utilizar Excel, pero también es importante que tengamos atención con este ejemplo en relación a la forma en que vamos a calcular, porque no solamente vamos a tener en cuenta los datos de unas puntuaciones, sino por ejemplo, voy a crear acá una tabla sencilla. Voy a colocar opción 1, opción 2. Cantidad. A cantidad puede ser puntuación, calificación, cantidad, cualquier cosa que sea un valor numérico. Y aquí entonces en la opción 1 voy a colocar letras que pueden ser A o B. Acá, más abajo, acá al lado derecho, voy a colocar X o Y. Muy bien. En las cantidades voy a colocar valores que pueden ser del 1 al 10. Muy bien. Ahora, resulta que me interesaría saber alguna interpretación de estos datos. Quiero saber cuánto es el promedio de estas puntuaciones. Entonces, promedio. Y acá al lado derecho y que escribo promedio para indicar que es esa información. Y vamos a escribir en Excel la siguiente expresión. Igual promedio, abrimos paréntesis. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos al primer dato, al primer registro en la tabla, en el caso del campo, o por decirlo así, el nombre de la columna que corresponde a cantidad, me coloco en el primero y voy a presionar las teclas Shift, Control y voy a presionar la tecla de flecha hacia abajo 2 veces para que seleccione todo hasta el final. Y le damos Enter. ¿Esto qué permite? Pues permite hacer el cálculo, pero al llegar hasta el final, lo que va a facilitar es que cualquier registro que se siga incluyendo, la fórmula se va a alimentar y va a recalcular. Un dato importante, lo que acabo de hacer de Shift Control, flecha hacia abajo y que llega hasta el final de la tabla, es asumiendo de que la tabla no tiene celdas vacías. Cuando tenemos celdas vacías, vamos a tener muchos inconvenientes de estar tratando de seleccionar o ir arrastrando hacia abajo. Cuando son tablas y un valor o no hay un registro o no hay un dato, lo que se recomienda es por lo menos colocar un cero o alguna denominación para que la tabla no tenga celdas vacías. Eso también facilita el análisis y el tratamiento de la información. Ahora, quiero también saber cómo es la cantidad de registros que se están haciendo. ¿Cuántos van? Entonces, cantidad. En la cantidad lo que vamos a hacer es contar. Y para eso podríamos usar esta función. Si coloco la función contar y me coloco aquí en el primer registro, Shift Control flecha hacia abajo, me selecciona y luego hasta el final, él me va a contar. Pero vamos a presentar un inconveniente en algunos casos. Vamos a suponer que no fuera esto, sino que la tabla también va a tener letras y números. Entonces, en este caso podremos tener un inconveniente, porque si vemos aquí, nos dice que tenemos 11 registros. Y si yo coloco aquí abajo una letra o cualquier texto, me sigue contando 11, porque la función contar lo que hace es contar las celdas que tienen números. Entonces, para corregir esto, y si quiero contar cualquier cosa,
Entonces lo que vamos a escribir es la función contara igual y vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el primero, Shift Control, flecha hacia abajo dos veces y Enter. De esta manera sigue contando 11, pero si llego a colocar un texto, me lo empieza a contar. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Ahora bien, en este caso, al analizar esta tabla y quiero seguir analizando esta columna de números, voy a colocar cuánto es el máximo. Y para el máximo vamos a hacer igual max, abro paréntesis, seleccionamos, shift, control, flecha hacia abajo dos veces y enter. En el caso del valor mínimo, hacemos lo mismo. Igual, pero vamos a escribir min. Abrimos paréntesis, seleccionamos y enter. Ahora bien, en algunos casos nos puede interesar también el comportamiento de los datos. A ver si eh, está más inclinado a los valores mayores o a los valores menores. Para eso vamos a usar una función que es igual coeficiente punto asimetría y abrimos. Voy a seleccionar y nos genera un valor. Los valores de la asimetría pueden ser valores igual a 0 o pueden ser valores que estén más tendiendo hacia el 1 positivo o hacia el 1 negativo. Lo que está al 0 o muy cercano al 0 se puede decir que estaría en una distribución normal. La distribución normal hace referencia a que si colocáramos una tabla de frecuencia eh, indicando cuánto se repite cada uno de estos números, la distribución sería como una especie de campana bien distribuida, concentrada en los valores centrales, pero también en la medida que se va yendo a los extremos, las frecuencias van bajando, los números también van bajando. Entonces aquí es cuando eh, si miramos que si el valor está positivo en cero, pero por ejemplo positivo, pero un poco más arriba de cero, puede haber una distribución más hacia valores un poco más grandes, pero no tan alejados de la parte central de la distribución de los datos. Ahora bien, también vamos a encontrar la kurtosis. Y para eso vamos a escribir igual kurtosis o coeficiente de apuntamiento. El coeficiente de apuntamiento o kurtosis lo que nos muestra es de qué manera eh, se está concentrando los datos hacia el centro. Es decir, no hacia los valores más grandes o pequeños, o sea, cómo se redistribuyen, sino la campanita, qué tan aguda o qué tan estrecha hacia arriba o qué tan aplanada puede ser. Entonces, para hacerlo, escribimos igual kurtosis y enter. Ahora bien, vamos a encontrar en el caso de la kurtosis es que cuando es mayor que 3, esa campana va a ser más elevada. Cuando es igual a 3, pues tiene una distribución normal, y cuando es menor de 3 va a ser como más aplanada. Ahora, en algunos casos no solamente quiero saber cómo está o cuál es el promedio de estas puntuaciones en forma general, sino que también quiero saber cómo es en cada uno, por ejemplo, considerando un tipo de registro determinado.
Si por ejemplo tengo una columna, la primera columna tiene un nombre y hay dos formas de estar aquí, una A o una B, yo quisiera saber cuántos hay de A y cuántos hay de B. Además, quiero saber cuál sería el promedio, porque una cosa es el promedio de esto y otra cosa es el promedio de cada uno de, con mayor especificación. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es seleccionar los títulos o los nombres de los campos que vienen siendo los nombres de las columnas de la tabla. Los voy a colocar aquí abajo. Y más abajo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es indicar qué es lo que va a aparecer. Yo puedo ser más específico, por ejemplo, puedo ser más específico en la medida que mm, quisiera consultar algún tipo de información. Entonces vamos a colocar por aquí, por ejemplo, perdón, cantidad. ¿La cantidad de qué? La cantidad de lo que yo coloco acá. Por ejemplo, ya sea de A o de B, o de A o B, pero que también incluya X o Y. Entonces, por ejemplo, para contar, porque una cosa es que estamos contando aquí, vamos es a contar. Yo podría hacer esto. Punto sí. Esta es una forma. Vamos a hacerlo de esta forma igual. Contar punto sí. Yo puedo, por ejemplo, abrir paréntesis y al abrir paréntesis él me va a pedir el rango y el criterio. En este caso, simplemente podríamos hacer esto. Seleccionamos hacia abajo, punto y coma, y quizás el promedio quiero que sea, perdón, el criterio quiero que sea A. Selecciono aquí, cierro paréntesis y enter. Ahora, por ejemplo, puedo colocar A y me está dando la cantidad de las A que hay en la tabla. No obstante, podría querer mayor especificación. Entonces, en este sentido, lo que hay que hacer o podemos utilizar es la función no contar punto sí, sino igual b de contar. Abro paréntesis. Esta es una función de base de datos y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestra base de datos, la tabla. Selecciono primero los tres títulos, Shift Control, flecha hacia abajo y voy a escribir punto y coma. Luego el punto y coma voy a hundir la flecha hacia arribita para que me pueda llevar cerca de acá. Entonces, ¿qué me va a pedir? En este caso, luego de seleccionar la base de datos, me va a preguntar qué cosa quiero contar. En este caso, me interesa contar esta columna de cantidad. Si fuera encuesta o calificación o puntuación, acá sería este, pero aquí es cantidad. Solo selecciono el título, punto y coma. Y me está pidiendo los criterios. Y los criterios vienen siendo estos títulos que pasé para acá. Selecciono los dos primeros con las celdas vacías que están abajo acá, abajo de él. Cierro paréntesis y enter. En esencia, si apreciamos, nos está dando los mismos datos en el caso de contar. Pero si quisiera añadir, simplemente puedo indicar que quiero que sea A considerando también X. Entonces, o considerando Y.
Simplemente sería ir reemplazando y de esta manera estamos obteniendo no solamente un criterio, sino más de un criterio. Ahora, tengo el promedio de acá de todo esto en general. Sin embargo, quiero saber el promedio de A con X, por ejemplo. Entonces vamos a colocar, entonces vamos a hacer la misma función, pero solamente cambia lo que va después del BD. Sería BD, pero sería la palabra promedio. Abrimos paréntesis y me está pidiendo una vez más la base de datos, que sería esto. Shift, control, flecha hacia abajo y otra vez flecha hacia abajo y punto y coma, una flecha para arriba para que nos lleve otra vez cerca del lugar. Me está preguntando qué quiero contar, o perdón, sacarle el promedio. Aquí seleccionamos el nombre del campo, que sería aquí el título, en este caso cantidad, esta tercera columna, punto y coma, y el criterio va a ser lo mismo. Acá, en donde pegamos los títulos, selecciono estos dos primeros y la fila que está justo abajo. Cierro paréntesis y le doy enter. De esta manera estoy obteniendo ya el promedio, pero ojo que no es el promedio del total, sino de esos dos datos en específico. Esto nos permite también ser un poco más profundo al momento de obtener estadísticas, porque no solamente veríamos algo específico, perdón, algo que sea general, sino que podríamos ver el cómo están esas puntuaciones dentro de los grupos un poco más detallados. Espero que este ejercicio les sea de utilidad y le saquen el mayor provecho.